Mis estimados hermanos, este día se recuerda el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y como lo mencionaba nuestro pastor invitado, el pastor Ronald, la mayoría de nosotros habrá visto ya alguna de las producciones que el ser humano ha logrado en cierta medida, digamos, tratar de ilustrar cómo acontecieron los hechos. Hace, si no me equivoco, aproximadamente 15 años, si no me equivoco, salió a la luz una producción quizás la más innovadora, controversial, dio mucho que hablar. Algunos la recordarán, de un señor llamado Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Y algunos llegaron incluso a decir que lo más próximo al verdadero sacrificio fue lo que este señor proyectó a través de esa película. Algunos dijeron que era una producción demasiado cruda, demasiado fuerte. Se contaban historias en aquel tiempo, estoy hablando de hace 15 años aproximadamente, que decían que habían personas incluso que se habían desmayado en plena película por lo fuerte de las imágenes. Muchos pudieron haber derramado lágrimas también. Y ¿sabe qué es lo tremendo? Que cuando uno está viendo, y digo viendo porque, como correctamente lo decía otro pastor, porque cuando estamos leyendo como que no le metemos el suficiente sentimiento que amerita lo que estamos leyendo. Entonces cuando estamos viendo, quizás algunos hasta se han sentido conmovidos, se han sentido quebrantados por las imágenes y todo eso. Y más de alguno de nosotros ha de haber exclamado y haber dicho: pobrecito el Señor, pobrecito, mire, pobrecito. Yo le pregunto, imagínese usted por un momento que usted pudiese viajar en el tiempo y regresar al momento de la crucifixión. Hay un libro muy bonito que, si usted tiene la oportunidad algún día de verlo por alguna librería cristiana, cómprelo, muy bonito. Es una novela cristiana. Cuando digo novela me refiero al género literario, no la novela chuca de las 8. No es. Se llama Operación Jesucristo, de un señor llamado Oc Mandino. En el libro es de un escritor, por cierto, que vuelve al pasado, muy interesante, y hasta ahí se lo voy a dejar porque solo era para ilustrar el hecho de que pudiéramos regresar en el tiempo. Y si regresáramos en el tiempo al momento, hermanos, al momento del Vía Crucis, al momento de, ¿qué le dije? ¿Qué significa Vía Crucis, hermano? ¿Ah? El camino o la vía hacia la cruz. Porque algunos bien tranquilos se la tragan, ¿verdad? Sí, el Vía Crucis. ¿Qué significa? Siempre usted pregunta, ¿y qué es eso? No, ¿qué es eso? No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, si pudiéramos llegar hasta ese momento, y usted pudiese ver, fíjese, pudiese ver a nuestro Señor, hermano, cargando aquel madero rumbo al Calvario, hermano, y usted pudiese acercarse. Como buen salvadoreño tenemos esa habilidad de acercarnos lo más que podemos, ¿verdad? Allá hay una balacera y en lugar de irse por otro lado vamos a ver quién ha disparado, ¿verdad? Entonces, y usted pudiera acercarse lo más posible a nuestro Señor y tuviese la oportunidad de decirle algo, ¿qué le diría, hermano? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría?
se quebrantaría, lloraría al ver, hermano, semejante escena. Le diría a Simón de Cirene: quítate, nos has metido, yo me lo voy a poner en el lomo. ¿Saben quién es Simón de Cirene, verdad? Porque unos me quedaron viendo así, como que dije, ¿quién es? Tiene que leer los evangelios, ¿verdad? ¿Qué le diría? Yo más de una oportunidad, y quizás rememorando, recordando una predicación de hace muchos años de nuestro pastor general, que al principio, le soy sincero, me cayó mal. Me cayó mal porque la predicación giró, hermano, a través de, en lugar de sentir compasión, en lugar de sentir tristeza, y una palabra que ni por cerca debería estar en nosotros al imaginarnos ese momento, que es lástima, porque hay gente que ve las imágenes y que siente, hermano, lástima. Y de hecho que cuando Jesús iba a la cruz, habían mujeres que lloraban. Y Jesús volvió la mirada hacia ellas. ¿Y qué les dijo? No, hombre, lloren por ustedes y por sus hijos, les dijo. ¿Verdad? Como que dije, por mí no estén chillando. Y en aquel tiempo, el pastor general decía que si pudiéramos haber estado allí, nuestras palabras serían: dale, Señor, no se detenga, dele, Señor, dele. Y en lugar de sentir compasión, hermano, lo hubiera animado que no se detuviera. Él no se iba a detener de todas maneras. Pero nuestra condición, mire cómo va a dar vuelta nuestra condición religiosa. Nuestra condición, en lugar de sentir lástima, sería echarles porra, hermano. Bárbaro, Señor, bárbaro. Y te diré, ¿cómo me voy a sentir yo a gusto aplaudiéndole y hasta felicitando, hermano? Y todo lo que hizo no fue por nosotros, pues. Y no fue por nosotros, pues. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que los años han transcurrido. Algunos hemos escuchado tantas predicaciones y visto tantas producciones que se nos escapa una condición. Y la condición que se nos escapa es que, mis estimados hermanos, mire, y siempre enfatizamos eso mucho acá, que no se trata de ser religiosos, se trata de ser espirituales. No se trata de dejarnos llevar por la corriente del mundo, se trata de entender lo que su palabra nos dice. Porque hoy en día, y más aún en estas fechas, se lo voy a poner en estas palabras: Jesús está de moda, hermano. Jesús está de moda. Eso no significa que hayan personas o mayor número de personas que tengan comunión con Él. Esta noche yo quiero que podamos meditar brevemente en el sacrificio de Jesús, pero no a la luz de los evangelios. Vamos a meditar en el sacrificio de Jesús a la luz de la profecía, que va a ver usted cómo hay cierta diferencia, no porque esté equivocado un relato o el otro, no, sino porque el profeta, hermano, vio en una condición, o digamos la apreciación muy propia, la revelación que Dios le había dado a él, mientras que en los evangelios, para tener una apreciación más exacta de todo lo que allí aconteció, tiene que leer los 4 relatos, hermano. Usted quiere conocer con detalle lo que pasó en la cruz, lea los 4 relatos, no se quede con uno, lea los 4. En cambio, el profeta es la revelación que Dios le dio para él. Y nos da una condición un poco más, digamos, general, más amplia. Así que quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en Isaías capítulo 52 y versículo 13. Isaías capítulo 52 y versículo 13. Y cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer 3 versículos, 13, 14 y 15. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Hace años, no recuerdo cuánto exactamente, hay una área allá en Estados Unidos, no recuerdo en qué estado es, creo que es en Los Ángeles, no estoy seguro, hermano, no estoy seguro. Pero es una área que se caracteriza mucho porque está llena de teatros y productores y estudios de cine y toda la cosa. Es una área llamada Broadway.
En Broadway hace años se produjo un musical Se produjo un musical que le titularon Jesucristo Superestrella. Y hasta el día de hoy, si mal no me equivoco, todavía siguen desarrollando ese musical en esa área, Jesucristo Superestrella. Y cuando algunos lo escuchamos, o lo escucharon en aquel tiempo, no dejaba de sentirse un poquito incómodo por el título, Jesucristo Superestrella. Pero cuando vemos, hermano, de una manera, digamos, más real el contexto en el que vivimos, parecería que es así. Jesucristo, hermano, repito, está de moda, pero no significa que muchos quieran tener una relación con Él. Miren lo que dice la Escritura. 3 versículos nada más dice la palabra del Señor. He aquí mi siervo será, como dice, prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres. Su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Oramos. Padre, buen Dios, en esta noche, háblanos al corazón, instrúyenos, fortalécenos, Padre Celestial, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar otros asientos, mis estimados hermanos. En muchas, o en buena parte de las congregaciones, independientemente la denominación o incluso religión, muchas tienen actividad este día recordando lo que Jesús hizo. Muchas incluso de nuestras denominaciones están en este momento en vigilia. De hecho, que después de este culto, Pastor Ronald va para una vigilia, yo voy para otra, y hay todo un revuelo por la obra de nuestro Señor Jesús. Todo. Y parecería que cada vez el avance del evangelio es mayor. Parecería, hermanos, parecería. El detalle es que lo que estamos viviendo e incluso lo que aconteció en la época de Jesucristo ya había sido dicho, ya había sido declarado. Dios se lo dijo al profeta Isaías, y me encanta, y por eso nos remitimos a esta porción, y me encanta cómo comienza el profeta a hablar, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo dice: he aquí mi siervo, está hablando del Mesías prometido. He aquí mi siervo será, ¿cómo dice, hermanos? A ver, mi siervo será ¿cómo? Prosperado. Será, ¿qué más dice? Engrandecido. ¿Y qué más, hermano? Exaltado. Será puesto muy... Ahora, pregunta y reflexión. ¿Aconteció esto en la época de nuestro Señor Jesucristo? ¿Aconteció esto en la época de nuestro Señor Jesús, hermano? ¿Y por qué los veo indecisos, pues? ¿Pasó o no pasó? ¿Sí o no? ¿La gente quería estar con Jesús, sí o no? Yo les veo dudando, hermano, ¿qué les pasa? Hermanos, la gente quería estar con Jesús. Jesucristo tenía carisma. La gente quería estar con Él. Por eso es que diferimos, y ya lo hemos dicho en otras oportunidades, diferimos de algunas producciones cinematográficas en donde presentan a un Jesús casi inexpresivo, hermano. Casi inexpresivo. Usted ve en las películas y presentan a un Jesús serio. Y la única vez que le cambia las facciones del rostro es cuando se enoja en el templo. Como que si el Señor fuera sumamente serio y enojón. Punto. Punto. Usted nunca ha visto en una producción, dicen que hay una película, yo nunca la he visto, pero dicen que solamente hay una que sale de ese estándar, en donde se ve al personaje que representa a Jesús, se le ve riendo, se le ve molestando con los discípulos. Hermano, y yo siempre he dicho que Dios tiene sentido del humor, y creo que nuestro Señor Jesucristo no fue la excepción, hermano. Considero que no fue la excepción. Si los niños querían estar con Él, es porque tenía carisma. Tenía carisma. Hermanos, con Jesús no solamente se acercaban o no solamente convivía con gente, voy a usar esta palabra, gente de mal vivir, porque eso es lo que lo criticaban.
que los pecadores, hermano, estaban con Jesús y que él se sentaba a comer con pecadores. Eso le molestaba a los religiosos de la época, les incomodaba, tanto así que hay uno de los acontecimientos donde llegó una mujer, hermano, y derramó, dice, un vaso de alabastro puro sobre él. Hermanos, y algunos comenzaron a murmurar tantas cosas. Qué desperdicio, dijeron algunos. Qué desperdicio. Otra mujer comenzó, hermano, a lavarle los pies, que eso era una forma de denotar humildad. Y alguien decía o describía uno de estos días, y me gustó cómo lo describió, porque dice que probablemente, la mujer, al no tener disponible una toalla para secar los pies del Señor, hizo uso de su cabello. Hermanos, mire qué cosa más interesante. Jesucristo no dijo nada. ¿Quiénes son los que murmuraron, hermano? Los metidos que estaban ahí cerca. El Señor no dijo nada. Y los que estaban ahí cerca, ¿qué comenzaron a decir? Si supiera quién es esa. Si supieran quién es. Y nos dicen que es profeta, y cómo nos ha dado cuenta quién lo está tocando. No se ha dado cuenta. Yo les he contado en otras oportunidades que uno de los momentos, no sé si decirle incómodos, que me ha tocado vivir, fue allá en Usulután. Habíamos salido a evangelizar. Un hermano que era un militar retirado andaba conmigo, andábamos los dos en ese sector. Y íbamos por un lugar en donde allí, exactamente en esa calle donde estábamos dirigiéndonos, había, no sé si está todavía, había un burdel, un prostíbulo. Entonces, en lo que nosotros íbamos por allí, quizás faltaban unos 100 metros para pasar enfrente del lugar, cuando salieron dos de las muchachas que allí trabajaban. Y las muchachas salieron y venían en nuestra dirección. Y cuando las vimos que venían en nuestra dirección, comenzamos a volvernos la mirada con el hermano, y el dilema era el siguiente: ¿les hablamos o no les hablamos? Porque nuestro deber, ¿qué era? Hablarles. Pero eran dos hombres comprobados, ¿verdad? Por si acaso, con dos mujeres del mal vivir, impúdicas las dos, hermano. Con Biblia. ¿Qué va a decir la gente? Porque la gente no sabía o no iba a saber si estábamos evangelizando o haciendo negocio. ¿Les hablamos o no les hablamos? ¿Nos detenemos con ellas a hablar en la calle o no lo hacemos? Y comenzamos, hermano, con aquello. Ahora, piense por un momento, estoy hablando de la condición terrena, humana, imperfecta. Y si hubiera sido Jesús, ¿cree usted que lo hubiese dudado? Ahora, a Jesús no solamente se le acercaba, y voy a usar otra vez la palabra, la gente del mal vivir. También había gente, hermano, de alta posición que se acercaba a Jesús. Entre ellos tenemos a dos personajes. Uno de ellos, hermano, llamado José de Arimatea, que era un hombre muy, muy rico en Jerusalén. Bueno, nomás, no era José, era Don José de Arimatea. Y Nicodemo, entre otros, hermanos. La Biblia dice que habían mujeres que servían a Jesús. Y entre las mujeres que servían a Jesús andaba una que era, hermano, digámoslo de esta manera, era la esposa de un alto funcionario de Herodes. A Jesús se le acercaba todo tipo de gente. Las multitudes querían estar con él, hermano. Más de 5,000 personas. Más de 5,000. Y el profeta había dicho esto: aquí mi siervo será prosperado, engrandecido, exaltado, será puesto muy en alto.
Lo pusieron tan en alto que lo querían hacer, ¿qué, hermano? ¿Lo querían hacer qué? Porque dudan, hermano. ¿Lo querían hacer qué? Lo querían hacer rey. Les voy a hacer una pregunta profunda del nivel de prepárvulos. ¿Por qué no lo hicieron rey, hermano? ¿Por qué no lo hicieron rey? ¿Por qué no lo hicieron rey? La respuesta es sencilla, hermano. Él no quiso. Él no quiso. Simple y sencillamente no quiso. Si hablamos de la razón, del propósito, del trasfondo, eso es otro pisto. Pero la respuesta sencilla es porque no quiso, hermano. Porque no quiso. La gente lo quería poner como rey y él no quiso. En primer lugar, si quisiéramos darle una breve reflexión, porque su propósito no era ese. Su propósito era otro. ¿Cuál era su propósito, hermano? Su propósito supremo, ¿cuál era? Buscar y salvar lo que se había perdido. Ese era su propósito. Ahora, está bonito hablar de la condición de exaltación, esa condición de fama, ¿verdad? Y repito, lo que hoy en día se vive también, lo que en nuestro tiempo se vive también, en donde muchas personas afirman conocer a Jesús, tener una relación con Él. Mucha gente, hermano, es que mire, Jesucristo sigue siendo atractivo, Jesucristo sigue siendo llamativo, sigue siendo. Usted regálele cualquier artículo referente a Jesucristo a una persona, independientemente sea cristiano o no, y se lo va a recibir con agrado, aunque no entienda lo que está, lo que usted le está dando, lo que usted le está regalando. En mi familia, los primeros en llegar a los pies de Jesús fueron mis padres. Primero fue mi papá. Y después mi papá, pues, llevó a mi mamá. Y luego mis hermanos menores. Y entre los últimos, como dijo el apóstol Pablo, como un abortivo, a mí. ¿Verdad? Ellos tenían como un año estar en la iglesia y donde yo estudiaba, usábamos corbata de uniforme. Usábamos corbata y traje de marinerito. Sí, ¿verdad? Y mis papás me regalaron un pin para la corbata. Un pin que tenía una I, o sea, de inglés, I'm. ¿Qué le parece? Un corazoncito decía Jesús. Entonces yo lo vi bonito, porque traía corazón. Yo siempre he sido un romántico empedernido. ¿De dónde, hermano? Pero bueno, entonces, y bohemio, sí. y me gustó, y lo puse en la corbata. Hermano, yo ni idea lo que andaba trabado ahí. Ni idea. Había una compañera que era cristiana, y cuando me lo vio, me preguntó, me dijo, cuando vio el pincito, me dijo, ¿vos sos cristiano? Yo ya les he contado, y es cierto, hermano, yo no sabía que era ni católico ni evangélico, yo de eso no sabía, hermano, y es cierto, no sabía literalmente nada. Entonces cuando me dijo, ¿vos sos cristiano? Me dijo, pues sí, le dijo. Todos somos cristianos, la frase de aquellos que no conocemos o que no conocíamos o que no conocen a Dios. Y no todos somos cristianos, pues. No, me dijo, ¿vos vas a la iglesia? No, le dije. Es que no es necesario ir, ya va uno de bayunco, ¿verdad? Es que no es necesario ir. Y entonces, ¿por qué andas eso? Me dijo, el pin. ¿Por qué andas eso? Me dijo. Sí, porque me lo regalaron, me dijo. ¿Y quién te lo regaló? Ya me van a decir, ¿dónde lo has metido, hombre? ¿Y quién te lo regaló? Mis papás, le digo. Y entonces se me ocurrió decirle, ellos sí se congregan, le digo, ellos sí van a la iglesia. Hermano, yo ni sabía lo que andaba trabado ahí. Ni sabía. Pero lo andaba. ¿Conoce usted gente no cristiana que le gustan las alabanzas? Gente no cristiana que le gustan las alabanzas. Basta con que se eche un viaje en la 2, hermano, yo siempre lo he dicho. Vaya ahí. Alternan ahí los señores que llevan el control del CD player. Van alternando, primero los Temerarios, después Alex Campos, ¿verdad? Después ponen al Buki, ¿verdad? Después ponen a Marcos Witt. Y usted como va confundido y no sabe de cuál dos, a los dos. Sí.
Con los dos disfruto. Hermanos, y es que mucha gente tiene simpatía por Jesucristo. Tiene simpatía, tiene atracción. Incluso nosotros como cristianos, bueno, estamos aquí por eso, ¿verdad? Pero sabe que es algo que cuesta. Y es ahí donde ya las cosas van cambiando. Se llama una palabrita que, cosa irónica, siempre hemos dicho, en el cristianismo nos cae pesado, poco digerible. Se llama compromiso. ¿Con Dios qué es lo que no queremos, hermano? ¿Con Dios qué es lo que no queremos? Y sabe que Él comprometió todo por nosotros. Todo, hermano. Estar en una condición de privilegio, siendo Él Dios, Él ya se había, hermano, ya tenía trazado su plan. Tanto así, hermano, que faltaban más de 1000 años todavía para que su sacrificio sucediera, y Dios ya lo había revelado. Tanto así que mire la descripción, váyase al versículo 14. Mire la descripción del profeta. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue, como dice, hermano, desfigurado de los hombres su parecer. Desfigurado de los hombres su... No sé con qué comparárselo, hermano, porque considero que no todos habrán pasado estas experiencias. ¿Alguna vez le ha picado a usted una abeja en el labio o acá por el ojo? Mire que lo pique una abeja en el labio es una gran cosa a usted. Así las selfies ya le salen naturales para que... Ya de un solo le sale, hermano. Ya sin necesidad de tanta cosa, ¿verdad? Ya un solo le sale. Hay gente que es alérgica. No le vaya a picar un animalito de esos, hermano, porque literalmente se vuelven irreconocibles. Y se le pongo el ejemplo sencillo, porque le iba a decir, si alguna vez ha visto, espero yo que usted nunca le haya pasado, donde le han dado una zarandeada, pero de aquellas zarandeadas desconocidas. Algunos recordarán ese término, la verdad nunca me gustó, pero decía, lo agarraron como hijo de crianza, decía. O sea, sin misericordia, hermano. En donde el rostro queda literalmente desfigurado, hermano. Porque en la película sale, ¿verdad?, que el soldado romano viene, la agarra y le hace ¡plá! No se le inflama el pómulo, hermano. Y aquellos que alguna vez hemos sido pleitistas, ¿habremos alguno de mi club por acá? No. Gloria a Dios por usted, hermano. Aquellos que alguna vez hemos recibido una pescosada sabemos qué significa tener así, mire. Hermano, que un soldado romano, bueno, es más, no vamos tan lejos, vaya. Aquí los que ya están un poquito más allá del otoño. Ahí después la próxima vez que lo invite le voy a decir que les hable de la Guardia Nacional. Ese sí la vivió plenamente, hermano. Tiempos de la Guardia. Yo lo he leído en los libros de sociales, hermano. La de azúcar le decían también, ¿verdad?, para los conocedores. Cuentan que esos tipos cuando agarraban a un fulano, hermano, primero lo zarandeaban y después le preguntaban si era o no era, ¿verdad? Y si usted no me cree, pregúntele a los mayores, hermano. Tipos primero zarandeaban y después preguntaban. Y para aquellos que conocieron ese contexto, que le dijeran o que le digan que recibió una zarandeada de la Guardia Nacional, hermano, hay que darle trofeo, hermano, por supervivencia. Los tipos lo dejaban monstruo. Entonces en las películas es que le pegan una bofetada y todo, y usted le ve que lo más que le bajan el ojito, ¿verdad? Isaías dice desfigurado. En los evangelios se describe que lo abofeteaban, no que lo abofeteaba, lo abofeteaban. Lo golpeaban en la cabeza, le escarnecían alándole las barbas, hermano. Y aquellos que
por misericordia nos sale un poquito. Saben que es que lo halen, hermano. A los que no les sale, no saben de esas cosas. Hermano, la descripción es cruel. Ahora, ¿qué tenía Él con nosotros? Un compromiso. ¿Cuál era el compromiso? Reconciliarnos con Dios. ¿A qué le tenemos miedo nosotros, hermano? Al compromiso con Dios. ¿Por qué no se involucra? ¿Por qué no participa? ¿Por qué no sirve? ¿Cuál es el argumento? Mucho el compromiso. Habiendo Él, hermano, comprometido todo por nosotros, a nosotros nos cuesta ser comprometidos con Dios. Nos cuesta. Pero nos gusta todo lo de Jesús. Hay una alabanza que dice: yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su amor. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. La segunda parte ya no muchos la cantan, fíjese. Él quiere más y más de mi vida. Él quiere más de mi amor. Él quiere más de mi servicio. Ah, no, pero mire, ¿por qué no le quitamos esa parte? Traigan chelito, no, ese bicho no ha venido. Para borrarlo, ¿verdad? Hermanos, cuando se habla del sacrificio de Jesús, antes de pensar en que pobrecito el Señor y cómo sufrió, piense que todo eso lo hizo por nosotros porque Él estaba comprometido con su creación. Él nos quería redimir. El problema es que nosotros no queremos compromiso con Él, habiéndolo dado Él ya todo por nosotros. Entonces eso tiene una forma de referirse, eso tiene una referencia. Y es que hasta el día de hoy, porque algunos podrían decir, aquellos que crucificaron al Señor, mire, gente más ingrata. ¿O no fueron ingratos, hermano? Pregunta, ¿o no fueron ingratos? Ya la ven venir, pero es que no contestan, ¿verdad? Tengo que cambiar el método porque ya me la adivinan, hermano. Gente más ingrata. Y hasta el día de hoy, aquellos que conocemos el compromiso que Él tuvo con nosotros y la poca correspondencia que nosotros tenemos para con Él, ¿en qué categoría quedamos, hermano? De ingratos también. Ingratos con nuestro Señor, al que decimos que amamos, al que decimos, hermano, que honramos, seguimos siendo ingratos. Ahora, no significa que un día vamos a poder pagárselo. No, nunca vamos a poder pagar lo que Él ha hecho por nosotros. Pero eso no significa que no podamos hacer por lo menos el intento de presentarnos agradables delante de Él, haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos, hermano. El intento hay que hacerlo. Pero mire, y si en el intento fallo, porque hay gente que no se compromete, porque desde antes de comprometerse ya fracasó, ya falló, hermano, y ya la regó, y ni siquiera ha comenzado. Y ni siquiera ha comenzado. Ni siquiera. Como que usted no pudiera nadar y no paga un curso de natación porque se puede ahogar. Y ni siquiera ha ido, ni siquiera lo ha pagado, ni siquiera fue a ver la piscina. Ni siquiera tocó si el agua está velada, pero ya se ahogó. Mucha gente, muchos cristianos, no nos comprometemos porque ya fracasamos y ni siquiera hemos comenzado. Pero mire, pero yo me conozco. Pues yo le diría, mejor fracase en el intento a nunca tan siquiera haberlo intentado. Dios no necesita de nosotros, hermano. Pero nosotros tenemos que tener un corazón agradecido por todo lo que ya hizo por nosotros. Y si a usted le parece poco, termine de leer en su casa esta porción de Isaías y se dará cuenta que el sacrificio de Jesús es mucho más intenso de lo que usted pudo haber visto a través de una película y de lo que alguna vez se pudo haber imaginado. Entonces, mínimamente, ¿qué debemos tener nosotros? Un corazón agradecido y, ¿por qué no?, comprometido con la obra que Él, hermano, ha destinado que nosotros desarrollemos. Me encantan las palabras de un predicador, me encantan, porque con convicción lo declaró y creo que
así debería ser con todos nosotros. ¿Usted recuerda las palabras de Jesús cuando dijo, y si ustedes no predicaren, ¿qué dijo? Las piedras. ¿Recuerda eso? ¿Sí? Y si vosotros no predicareis, las piedras. Y este predicador dijo, mientras yo viva, las piedras no hablarán. Me gustó. Y qué bonito fuera que todos nosotros tuviéramos esa convicción. Señor, en gratitud por tu sacrificio, en gratitud por lo que ya hiciste por mí, en gratitud por el perdón y la salvación que me has dado. Señor, mientras yo viva, las piedras no hablarán. Porque voy a declarar todo lo que has hecho en mi vida y cómo me has perdonado. Y lo mejor de todo, sin tan siquiera merecerlo. ¿Cómo se llama eso? Amor. El inmenso amor de nuestro Señor Jesucristo. De una aplauso en esta noche. Vamos ahora. Padre. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Invócale de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.